Hola queridos alumnos de segundo básico. Vamos a comenzar la clase de historia, así que los invito a ponerse cómodos y prestar mucha atención. Como vimos la semana pasada, durante muchos años en Chile solo vivían los pueblos originarios, pero algunos países de Europa como España comenzaron a realizar viajes de expedición hasta que un día un navegante llamado Cristóbal Colón, junto a toda su tripulación, llegaron al continente americano, el cual estaba habitado por los pueblos originarios. Antiguamente, las personas pensaban que la Tierra era plana, como lo pudieron ver en el video de la semana pasada. Pero con este viaje de Colón, descubrieron que existía otro continente y que la Tierra era redonda. Aunque Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto otro continente, porque él siempre pensó que había llegado a la India, no sabía que había llegado a América. Los invito a prestar mucha atención al siguiente video para que recordemos cómo fue este primer viaje de Colón. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña.
aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Así como llegó el italiano Cristóbal Colón, comenzaron a llegar muchos españoles al continente americano. No solo iban a conocer el lugar, sino que se quedaron a vivir ahí. Ellos pensaban que estaban en Asia, pero realmente estaban en América, un nuevo continente. Al principio tuvieron grandes conflictos con los pueblos originarios, porque venían a conquistar sus tierras, pero con el tiempo se fue dando un proceso de sincretismo cultural, es decir, una mezcla de culturas entre españoles e indígenas, lo cual dio origen a una nueva cultura que posee elementos de los pueblos originarios y de los españoles. Nosotros ya estudiamos los elementos que heredamos de los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Los recuerdan? Por ejemplo, algunos alimentos, palabras, el uso de hierbas medicinales para curar las enfermedades, tradiciones como el floreo de llamas y también las artesanías, ¿ya? Estos son algunos de los legados que nos dejaron los pueblos originarios. Eso ya lo estudiamos y ustedes crearon su tríptico con esta materia, ¿verdad? Hoy les quiero hablar sobre la herencia cultural de los españoles a nuestra sociedad actual, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dejaron los españoles cuando llegaron a nuestro continente, ¿ya? ¿Cuál es la herencia que hasta el día de hoy nosotros utilizamos? Uno de los aportes más importantes es el idioma que hablamos hasta el día de hoy en Chile. ¿Qué idioma hablamos nosotros? El español. Muy bien. Ellos nos enseñaron esta forma de hablar, aunque actualmente seguimos utilizando algunas palabras aportadas por los pueblos originarios, ¿verdad? Pero nuestro idioma
es el español. Otro aspecto muy importante que se quedó hasta hoy es la religión católica. ¿Alguien de sus familias profesa esta religión? ¿Su abuelita, su mamá, su papá? Bueno, esta religión también fue traída por los españoles. Dentro del grupo de conquistadores españoles que llegaron a América, venían sacerdotes y religiosos, quienes querían expandir la religión católica por todos los pueblos. Pese a que los indígenas se resistieron porque ellos creían en sus propios dioses, los indígenas, ¿cierto? Pero los españoles los obligaron a bautizarse y a cambiar sus creencias por la fe católica. Hoy en día hay muchas personas que siguen esta religión católica, que fue traída por los españoles. Cuando los españoles fundaban las ciudades, lo primero que construían era una iglesia. Otro elemento que heredamos de los españoles es la forma y organización de las ciudades. Las organizaban en cuadras, con una plaza al centro. Para esto, ellos utilizaban un plano cuadriculado, ¿ya? Llamado plano damero. Observen, acá en la imagen tenemos el antiguo plano de Santiago, que es el que está arriba, ¿cierto? Que es del año 1541. Y el plano actual de Santiago, que es el que está acá. ¿Pueden darse cuenta ustedes que se parecen en algo? Observen los dos. ¿En qué se parecen? Muy bien, se parecen, ¿cierto? En que ambos planos son cuadriculados. Fíjense ahí, miren. ¿Ven? Es como un tablero de dama. Y este también. ¿Ven? Entonces, como esta era la forma de construir las ciudades en España, ellos trajeron esa idea a América y construyeron las ciudades de la misma forma. Por eso, muchas ciudades de América tienen esta forma. En los viajes al nuevo continente, los españoles también trajeron algunos alimentos, como por ejemplo los huevos de gallina, la carne de vacuno, la cebolla y la harina de trigo. La empanada es una rica comida que está hecha con estos alimentos, ¿ya? Estos alimentos que trajeron los españoles. Otros alimentos también que trajeron ellos son la avena y el cultivo de manzanas y naranjas. Todos estos alimentos fueron traídos por los españoles. Por último, les quiero contar que también existen juegos que heredamos de los españoles. Ellos tenían sus juegos típicos y cuando llegaron al nuevo continente, quisieron enseñarle estos juegos a los indígenas. Así se fueron enseñando de generación en generación y hay algunos juegos que hasta el día de hoy se siguen jugando, como por ejemplo el luche, el que vemos ahí en la imagen. Ustedes lo han jugado, ¿verdad? En el patio de nuestro colegio, por ejemplo, tenemos marcado un luche. ¿Se acuerdan? Este juego es muy entretenido, ¿ya? Y se juega hace muchos años. Yo cuando era chica también lo jugaba y me divertía mucho con mis amigos, ¿ya? Esta es una herencia, entonces, de los españoles. Bueno, como pueden ver, así como los pueblos originarios aportaron elementos importantes a nuestra cultura, los españoles al llegar a América también lo hicieron. Es así como nace un proceso de mestizaje, pero este es un tema que veremos la próxima clase. Lo triste de la llegada de los españoles es que gran parte de la cultura indígena se perdió para siempre, ya que los españoles los obligaron a cambiar sus costumbres y tradiciones por las que ellos quisieron imponerles. ¿Ya? Eso fue lo triste de la llegada de los españoles. Bueno, por hoy eso ha sido todo, así que vamos a las actividades. Las actividades son, primero, van a observar y comentar con un adulto las páginas 98 a la 103 de su texto de historia. Ahí van a encontrar todo lo que hemos hablado hoy día. Y luego van a elegir
uno de los legados vistos en la clase de hoy, ¿ya? Yo les nombré varios legados. Ustedes van a elegir uno de ellos, el que más les llamó la atención o el que más comprendieron, y lo van a explicar en su cuaderno. ¿Cómo lo van a explicar? Como ustedes mejor les parezca, como ustedes quieran, ¿ya? Pueden escribirlo, pueden dibujarlo, pueden pegar recortes, pueden hacer algo con plasticina que se relacione con ese legado, etcétera, ¿ya? Lo que ustedes quieran, pero tienen que explicar uno de estos legados de los españoles, ¿ya? Una vez que lo tengan listo, ya saben, me lo envían a mi correo para su revisión. Ya, niños, un besito, los dejo, cuídense mucho y hacer sus tareitas. Chao, chao.